Bienvenidos a nuestro canal Palabra con Hechos. La más cordial bienvenida desde la ciudad de Chicago para las naciones. Les traemos el Evangelio del Reino que está respaldado y que está corroborado por la ciencia, por la historia y por la palabra de Dios que no retorna atrás vacía. Hoy, el tema de hoy es Dios está hablando a su pueblo una vez más. Para eso vamos a estar viendo las Escrituras en lo que compende a este mensaje de la Gran Comisión. Está en Marcos 16, en Mateo 28, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 15, y vamos a estar viendo más a profundidad el capítulo 1 de Isaías. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por este nuevo día que tú has puesto, Señor, delante de nosotros para que nos gocemos en él y que podamos compartir, Señor, con pasión tu palabra, porque entendemos que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que va a ser lanzada con el propósito de que va a caer en buena tierra, que tu palabra corra a través de estos medios y que llegue a los corazones, Señor, que necesitan oír esta palabra, porque Dios está hablando una vez más. Y Dios está pidiendo a su pueblo, y sobre todo a aquellos que no conocen, a que lleguen a un arrepentimiento genuino, porque el reino de los cielos está cada vez más cerca. Y para empezar, pues, vamos a empezar cuando el Señor Jesús, después de su resurrección, se le aparece a los 11 discípulos y estando en medio de ellos, estando en la mesa, le reprocha su incredulidad porque no habían creído. Porque no habían creído el mensaje. Y les dice, id pues por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y si tú crees esto, tienes que levantarte y predicar en silencio, con tu testimonio, predicarlo con un silencio que hable más fuerte que 1000 trompetas, que sea tu testimonio, que lo que tú hablas corresponde al camino que estás caminando. Que si crees en el evangelio del reino, que es lo único que tiene poder de Dios para salvación, y sin él estás totalmente perdido. Y que no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Pero para salvarte ¿de qué? De tus pecados, y salvarte de la paga del pecado, que es la muerte y la muerte eterna. Y darte la vida y la vida plena, la vida abundante de este lado de la eternidad, y cuando partas, cuando mueras, porque la paga del pecado es muerte y todos vamos a morir. Por eso tienen que entender que todos pecamos. Porque todos vamos a morir, con excepto de una generación que dice que no verá la muerte. Y esa la vamos a ver más tarde en 1 Corintios 15, lo que es la descripción del evangelio fuerte. Que Dios nos dé pues la gracia para traer este mensaje y para que podamos, Señor, compartir el evangelio. Predicarlo primeramente en silencio con tu testimonio. Después, compártelo. Primeramente en tu casa, para que transforme tu familia. Si en tu casa no existe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, y solamente tienes pleitos, tienes contiendas, tienes problemas que parecen que no tienen solución, y no sé yo cuál sea el problema que traigas en tu palabra, pero no importa. Palabra con Hechos siempre te va a traer un mensaje de fe, de esperanza y de amor para tu familia, para tu vida, para esta vida y para la otra. No sé en qué medio de qué crisis estés ahora. Estás pasando por un colapso emocional, un colapso físico o un colapso financiero.
tal vez te encuentres desesperado, te encuentres deprimido, te encuentres agobiado, te encuentres abandonado, solitario, triste, estás confundido y no ves ninguna esperanza. Para eso es este mensaje. Tal vez tengas problemas interpersonales y estés atravesando por problemas fuertes de familia como un divorcio, una separación o la muerte de algún ser querido. Cualquier cosa por la que estés pasando, el Evangelio siempre te va a traer estas tres preeminencias: la fe, la esperanza y el amor. Tal vez tus problemas sean de salud, yo no lo sé. Estás desahuciado, tienes problemas financieros, estás desempleado, estás endeudado, estás en bancarrota. Tal vez tus problemas sean por desastres naturales que están ocurriendo, calamidades que están pasando cerca de ti. Acuérdate que estamos viviendo en un mundo caído y el mundo va a traer todas estas cosas. O tal vez los tiempos peligrosos por los que estamos atravesando en el mundo de la religión, en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, porque la ciencia y la tecnología están tomando el lugar de Dios. Yo no sé exactamente qué sea lo que sea el problema, pero Dios te está hablando hoy, te está diciendo, levántate y comparte el evangelio del reino, que son las únicas buenas noticias que posiblemente se vayan a oír de ahora en adelante. Pero el mundo no quiere el poder del evangelio para salvación, porque el mundo lo que quiere es el dinero, el placer, el poder y todas las cosas que traen, las cosas temporales, las cosas que trae el espíritu de este mundo y no el Espíritu Santo. Porque las cosas de este mundo son temporales y se ven y se van a terminar. Pero yo te digo en esta hora que no importa cuál sea el problema por el que tú estás pasando, la respuesta está en Dios. Dios tiene la solución a todos tus problemas en su palabra, que es viva y eficaz y que no retorna atrás vacía, sino que va a ser el milagro para el cual fue hecha. Va a ser el propósito por el cual esta palabra tiene que correr a través de estos medios y llegar a la persona que necesite. Solamente el Espíritu Santo sabe eso y solamente Dios sabe eso. Pero yo te digo que la respuesta a todos los problemas que aquejan al ser humano está en que te reconcilies hoy con Dios a través de Jesucristo, para que puedas entender cuál es el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, ese gran Dios que es rico en misericordia tuvo compasión de nosotros y nos trajo la salvación por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Es en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo en el Calvario, donde ahora podemos tener la esperanza de gloria, de que Dios nos ama, que nos da fe, esperanza y amor, porque su reino está basado en justicia y en juicio. Dios no solamente es amor, sino es también fuego consumidor. Y dice su palabra que la ira de Dios está contra el mundo pecador, y aún siendo pecadores, dice, de tal manera nos amó, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, mandó Dios a Jesucristo para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario y redimirnos de la maldición que estaba sobre nosotros, porque por el pecado entró la muerte. Sí, la muerte entró y todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios, pero de tal manera amó Dios al mundo que no escatimó en dar lo mejor del cielo. Mandó a su único Hijo, mandó al Hijo de Dios para que volviera a la tierra. Desde el trono de la gracia lo manda para que baje a la tierra y se haga el Hijo del Hombre por medio del nacimiento virginal de María, que es lo que celebramos en Navidad. Y no solamente eso, sino que
Si eres creyente de Jesucristo, tienes que celebrar el día en que Jesucristo entró a tu corazón. Ese día donde te cambió del reino de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Pero todo eso tuvo que pasar cuando Dios manda a su único Hijo. Desde el reino de los cielos, desde su trono, abandona su trono y se hace hijo de los hombres para que por medio del nacimiento virginal y por que el Espíritu Santo, el Shaddai, dice que le hace sombra a María y nace el que vendría a ser el Salvador del mundo. Ese es el Evangelio del reino. Que Cristo bajó de su trono, bajó a la tierra, se hizo hijo de hombre y como hijo de hombre vino a morir en la cruz, tomando el lugar que tú y yo, todos los pecadores, porque Él vino a morir por todos los pecados de todos los hombres. Y muriendo en la cruz, ahora Él nos libra del pecado y de la muerte. Porque dice que Él vino en forma de carne de pecado para condenar el pecado en su carne y librarnos de la ley y de la muerte y darnos el espíritu de vida y de gracia. Y ahora podemos vivir en el Espíritu y ya no ser esclavo del pecado. Entonces, Jesucristo te está haciendo hoy un llamado más. Jesucristo te está diciendo en esta hora que tienes que oír y escuchar este mensaje. Y que hay una diferencia profunda entre oír y escuchar. Que escuches atentamente lo que te está diciendo hoy en el Evangelio. Que es lo único en este mundo que tiene el poder de Dios para salvarte. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, los versos 2 y 4, dice: oíd cielo y escuchar tu tierra, porque hoy te está hablando Jehová a ti y te está diciendo, mira, Jehová te está reprochando, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Dice en su palabra, y su palabra es dura, dice que es más dura que una espada de dos filos, porque penetra entre el alma y el espíritu, entre el tétano y los huesos, y también discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Por eso es que puede cambiarte de adentro hacia afuera. Te está diciendo hoy: crié hijos, los engrandecí, pero se rebelaron contra mí, porque dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce su pesebre de su señor. El buey conoce a su dueño, el buey conoce a su amo y también conoce el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo está pereciendo por falta de ese conocimiento, como nos dice en su palabra, también más adelante, en lo que dice Oseas 4:6, que mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, desecharon el conocimiento. Y también dice que Dios los desechó del sacerdocio y Dios se olvidó de sus hijos. Entonces, Isaías te está diciendo aquí, mira cómo está, mira la condición del pueblo. Tu cabeza está llena de heridas, de hinchazón y es como una podrida llaga. Cubiertos de moretones está, de contusiones y de heridas infectadas sin vendaje ni en ungüento para que te alivies. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y mira tu tierra, esta es la condición del pueblo. El pueblo está en heridas, en hinchazón y como en podrida llaga, pero mira la condición de la tierra. La tierra, dice, está en ruinas y sus ciudades están incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a tus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. Cuando llega y te alejas de Dios y de la promesa de Dios, porque dice que Él los creó, pero dice que no entienden. Israel no conoce a su amo, mi pueblo no conoce los cuidados que yo tengo a su favor, dice, y están pereciendo por falta de ese conocimiento. Y si el Señor de los ejércitos, verso 9,
no hubiera perdonado la vida de unos cuantos entre nosotros, hubiéramos sido exterminados, así como fueron destruidos Sodoma y Gomorra. O sea, aquí está diciendo Dios que está quedando un remanente que quiere escuchar su palabra. Y le dice el Señor a su pueblo, ¿qué te hace pensar, pueblo mío, que yo deseo tus sacrificios? Dice el Señor, porque ya estoy harto de tus ofrendas quemadas y de tus carneros y de la grasa del ganado engordado que me brindas en holocausto. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esta ceremonia? Está viendo a un pueblo que es puramente religiosa. Es religioso, dice que con sus labios lo ensalzan y lo adoran, pero su corazón está muy lejos de él. Traen incienso, el incienso que me da asco en ofrenda, dice el Señor. Odio sus celebraciones, verso 14. Cuando levantan sus manos para orar, dice, por lo tanto yo no escucharé. Aunque hagan muchas oraciones, más bien les dice, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, que defendamos la causa de los huérfanos y que luchemos por los derechos de las viudas. Después dice, pongámonos a cuenta. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. En la Reina Valera dice, pongámonos a cuenta, dice el Señor, que aunque sus pecados sean como la grana, como la escarlata, que sean rojos, de color rojo, carmesí, que aunque sus pecados sean así, como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, entonces yo los haré tan blancos como la lana. Pero también te advierte, si quieres y oyeres y si obedeces, vas a tener la provisión de Dios en abundancia, vas a tener comida en abundancia, comerás del fruto de la tierra. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, y entonces la espada de sus enemigos terminará con ustedes, dice el Señor. Yo, el Señor, he hablado. Isaías, capítulo 1, verso 20. Aquí nos está instando a que no seamos rebeldes, que nos volvamos a Cristo, que nos volvamos ahora y nos volvamos en espíritu y en verdad. Entonces el Señor, cuando dice que se junta con sus 11 y les reclama la dureza de su corazón, está en Marcos 16, del 2 al 20, y vamos a estar rápidamente viendo estas escrituras. Por ejemplo, en el verso Marcos 16, verso 6, el ángel les dice a las mujeres, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pues ya no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluyendo a Pedro, que Jesús estará delante de ustedes y los estará esperando en Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo él antes de morir. Las mujeres, pues desconcertadas, dice, huyeron temblando de la tumba y no dijeron a nadie porque estaban muy asustadas. Luego les informaron esto a los discípulos y a Pedro brevemente. Y después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, de quien Jesús había expulsado 7 demonios. Verso 10, ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando ella llevó esas buenas nuevas, y les dijo que Jesucristo estaba vivo, que había resucitado, no le creyeron. También Jesús se apareció de otra forma a 2 discípulos que iban en el camino a Emaús. E iban caminando desde Jerusalén hasta Emaús, y ellos regresaron corriendo para avisarle y contarle esto a los demás discípulos, pero ninguno les creyó. Después, más tarde, se les aparece a los 11, cuando estaban comiendo y reuniéndose todos a junta
cerrada. Y los sorprendió por la obstinada incredulidad, por la dureza de su corazón, porque se habían negado a creer. Mire, estos son los discípulos, 11, que anduvieron con Jesús, porque también en este tiempo ya Judas ya se había quitado la vida. Entonces él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia del evangelio del reino a toda criatura, y el que crea será bautizado, y sea bautizado va a ser salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y el mensaje aquí es que cuando tú oyes el mensaje de salvación que sale del trono de la gracia, entonces lo crees, entonces el siguiente paso es que te bautices para que des testimonio de lo que tú has creído, pero ya con tus 5 sentidos. Ese es el bautismo del que está hablando aquí. No cuando eres bautizado de pequeño por tradición, no. Pero estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Si tú crees, te tienes que bautizar y después compartir el evangelio del reino, y estas señales te van a seguir. Vas a poder echar demonios en mi nombre y hablar nuevas lenguas. Podrás tomar serpientes en tus manos sin que nada les pase, y si bebes algo mortífero no hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en lugar de honor a la derecha del Padre. Y sus discípulos salieron por todas partes y predicaron este mensaje. Y el Señor estaba actuando por medio de ellos, confirmándolas con muchas señales y milagros, porque estaba Él intercediendo, levantando a la derecha del Padre, estaba levantando, intercediendo por nosotros. Ahora, en Mateo 28, esta gran comisión también nos dice, y el Señor nos está hablando hoy. Jesús se acerca y le dice a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos estos mandamientos que yo les digo, y vengan. Y tengan esto por seguro, que yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo o hasta el fin del cosmos, como expliqué eso en otros videos de Mateo 24, donde nos metimos en las raíces etimológicas de lo que era la palabra tiempos, la era, el siglo, el cosmos. Entonces, cuando ya entiendes todo eso, ahora también Dios te envía con otra preeminencia grande. Dice, sean fuertes en el Señor y en su poder, y pónganse toda la armadura de Dios para que estén protegidos de las acechanzas de los gobernadores de las tinieblas y de las autoridades del mundo invisible, las fuerzas tenebrosas de maldad que están operando en las regiones celestes, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y lleven toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Llévate el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, también con el calzado de la paz que proviene del evangelio, de anunciar el evangelio, para que estés completamente preparado. Y también levanta el escudo de la fe para detener todas las acechanzas del enemigo. Y ponte el casco de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Dios te manda con todo poder y toda autoridad que le es dada en el cielo y en la tierra, y con la promesa de que enseñen y hagamos nuevos discípulos a obedecer todas las cosas que Él nos dijo, y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos manda con toda la protección de la armadura de Dios y con las oraciones. Dice, estén firmes en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, y oren también por mí, y pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas para poderle explicar el valor del misterioso plan de salvación, que es el evangelio del reino para judíos y gentiles.
Por ahora, dice Pablo, estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, y que seamos hallados dignos embajadores plenipotenciarios del reino de los cielos, y que seamos hallados dignos embajadores de su palabra. Entonces, vamos a tener el poder de Dios para poder compartir esta palabra. Y esta palabra tiene que llegar y tiene que hacer en tu corazón, ese corazón que está duro como la piedra o que está frío como un témpano de hielo. Cuando la palabra empieza a penetrar en tu vida y empieza a cambiar tu corazón, tiene que haber un cambio interno. Tu corazón tiene que compungirse y quebrantarse y entender que tienes que arrepentirte en tu alma y convertirte en tu espíritu para que puedas ser un hijo de Dios. No hubo tiempo en este mensaje de llegar al capítulo 15 de Primera de Corintios 15, pero ese es para otro video donde lo vamos a hacer, porque Primera de Corintios 15 tiene todo el evangelio completo. Pero ¿qué puedo hacer yo hoy cuando he escuchado que a la luz de estas palabras que se están cumpliendo, que Dios me está hablando hoy y que el tiempo sobre el fin se está terminando? Pues pregúntate, ¿cómo está tu relación con el Creador? Porque dice su palabra en Hechos 17:30, que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, pero dice que va a pasar por tiempo, el tiempo de ignorancia va a pasar por alto, pero ahora manda a todos los hombres en su lugar de que se arrepientan. Primero, arrepiéntete. Después, conviértete, y ahora puedes hacer esa conversión y liberarte del reino de las tinieblas. ¿Cómo lo hacemos? Prepárate hoy mismo, reconciliándote con Dios a través de Jesucristo, con esta oración. Pero hazla de todo corazón, porque dice en su palabra que si tú crees en tu corazón para justicia y lo puedes confesar con tus labios, de que el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, y ese mismo Espíritu Santo es el que va a vivificar ahora tu nueva creación, porque una vez que tu espíritu está muerto por el pecado, haciendo esta oración en el mundo espiritual, le pides a Dios que te salve, que perdone tus pecados, y le entregas tu vida completa. Y empiezas a darle gracias a Dios por tu salvación y por ser bienvenido a la familia de Dios. Entonces esto ocurre en el mundo espiritual. Dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Señor Jesús, repite esta oración si ves este video y has creído lo que se predicó. Que Dios está hablando hoy una vez más. Señor Jesús, sé que soy un pecador, que yo necesito tu perdón, que moriste en la cruz por mí, y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy te recibo en mi corazón y te invito a que entres a mi vida desde este momento, y te confieso como mi Salvador, y te confieso como mi Rey y mi Señor, y te prometo, Señor, que buscaré cómo irte conociendo a través de tu palabra, para ir entendiendo todos tus atributos, ir entendiendo toda tu salvación, ir entendiendo todo tu carácter, ir entendiendo lo que te agrada, Señor. Pero escribe mi nombre en el libro de la vida, y que nadie lo borre jamás. Si tú has hecho esa oración, en el mundo espiritual ocurre que has sido transformado del reino de las tinieblas a su luz admirable, y ahora puedes decir que eres uno del remanente fiel de la familia de Dios. Sin más, se despide hasta la próxima desde la ciudad de Chicago para este canal Palabra con Hechos, el evangelista Abelardo Rivera Villanueva. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.